aquí en Negocios Televisión. Sergio, muchísimas gracias. Y hoy en el plano geopolítico seguimos a vuelta con el grano ucraniano. Comenzamos este análisis de la tarde hoy echando un vistazo a los datos, a los números, para saber qué es verdad en todo esto de la crisis del grano y del no acuerdo del grano, en este caso el acuerdo del Mar Negro, que ya saben que esta semana, lunes, Rusia decidió retirarse de ese acuerdo. Bueno, hoy hemos escuchado a Josep Borrell, enseguida se lo vamos a poner, hablando de la crisis alimentaria que puede desatar Rusia después de lo ocurrido. Hoy el problema parece que ya no está en este caso, bueno, pues con esos granos, o grano de Ucrania, que no se puede exportar desde ese país, porque Rusia no va a permitir que el grano se exporte desde Ucrania. De momento, lo que sabemos también hoy, decía Josep Borrell, Rusia ha empezado a bombardear directamente ese grano ucraniano y ha quemado hasta 60.000 toneladas de grano. Así lo decía hoy el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea. More than 60,000 tons of grain has been burned. So not only they withdraw from the grain agreement in order to export the grain from Ukraine, but they are burning the grain. It is the third night that massive aerial attacks against Odessa port and infrastructure is causing not only civilian casualties, but a big destruction of the grain storage there. This is a barbarian attitude which will be taken into consideration by the Council today on the talk with Kuleba. We will have more information, but what we already know is that this is going to create a huge food crisis in the world. If this grain is not only stuck but destroyed, it means that there will be a shortage of food, of grain in the world. Bueno, la confirmación de Borrell se suma también al hecho de que Estados Unidos, concretamente su inteligencia, hoy ha advertido que Rusia había colocado minas en los puertos de granos de Ucrania. Rusia ya había advertido en el día de ayer, de hecho aquí en nuestro país todos los telediarios abrían con esa noticia, había advertido de que todos los buques con grano ucraniano podían ser considerados un objetivo militar. Ahora también lo que se dice es que los civiles incluso también pueden ser considerados como tal siempre que lleven grano a bordo y estén en el Mar Negro. Sin embargo, lo cierto es que todos los barcos que utilizaban el corredor del Mar Negro habían partido de Ucrania antes de que acabara ese acuerdo de cereales. El último barco, el TQ Samsun, había aprobado su inspección de salida el lunes en Estambul. Los puertos del Mar Negro, ya lo saben, son una arteria vital para las ventas de cultivo de Ucrania en el exterior y antes, claro, representaban su mayor parte de los envíos. Ahora todo es diferente. La retirada de Rusia del acuerdo y el hecho de que haya empezado a bombardear el grano ucraniano ha hecho, por supuesto, que los precios del grano se disparen. De hecho, en los últimos 3 días, los futuros del trigo en la bolsa de Chicago se han disparado un 13%. El mercado teme que, como dice Josep Borrell, con esto se vaya a causar una crisis mundial alimentaria. Pero, ¿hasta qué punto tiene razón Josep Borrell? ¿Hasta qué punto es verdad que Ucrania es el despensero, la despensa de todo el mundo? Bueno, pues fíjense enseguida en esta tabla que les vamos a poner, porque es un resumen perfecto de la información que debemos saber para responder esta pregunta. Ucrania produce 116 millones de toneladas métricas de cultivo, básicamente, de productos agriculturales, de lo que se puede considerar como grano, vamos, vales del trigo, maíz, cebada, aceite de girasol, harina de girasol. Y hay algunos de estos productos en los que Ucrania es el claro ganador del mundo en cuanto a exportaciones, por ejemplo, con el aceite de girasol o con la harina de girasol. En esto se exporta casi la mitad de todas las exportaciones del mundo y produce en torno a un 30% de toda la producción del mundo. Si vamos a otros productos como el trigo o el maíz, el peso en las exportaciones globales de Ucrania realmente no llega al 10%. Claro, de las 116 millones de toneladas que produce Ucrania, exporta la mitad, 59 millones. Y de esos 59, hay datos ahora que revelan que 32 millones de toneladas han sido exportadas bajo el acuerdo del grano del Mar Negro. Ahí, como ven, poco a poco parece que se van reduciendo los números, ¿eh? En cualquier caso,
Lo mejor de todo es este gráfico que les vamos a mostrar enseguida. Con este que todavía está en pantalla ya les ha quedado claro que la exportación estrella, por lo menos de la que más dependemos de Ucrania, es el aceite y la harina de girasol. Exporta el 50% de todo lo que se exporta en el mundo. El trigo y el maíz también son importantes, por supuesto, pero en esto Ucrania supone solo un 10% aproximadamente de las exportaciones de todo el mundo. Bueno, pues vean en este gráfico ahora sí, porque el acuerdo del grano solo ha conseguido que de todo lo que se ha exportado bajo el acuerdo, solo un 11% sea aceite de girasol, que ya saben que es el producto del que más dependemos de Ucrania. Lo que más se ha exportado a través del acuerdo del grano es maíz y trigo, que es algo de lo que dependemos menos de Ucrania, o al menos hasta la guerra. Es verdad que precisamente esos dos productos también son producidos por Rusia, por el invasor, por un país que ya saben que desde Occidente se ha sancionado mucho. Claro, sin exportaciones de Rusia o con una reducción de esas exportaciones del maíz, del trigo, a modo de sanción, Ucrania se convierte en la alternativa más necesaria, ¿no?, con estos alimentos. La otra alternativa, la otra despensa que puede ser para el resto del mundo. Hay que decir que bajo el acuerdo del grano se han exportado 32 millones de toneladas de grano. Gracias a él, el precio de los alimentos, además, también hay fuentes que dicen que ha caído un 20%. Esto, por ejemplo, lo dicen datos de la FAO, desde Naciones Unidas. La cosa es que después de las amenazas de Rusia, Ucrania está buscando alternativas para sacar de ahí ese grano. La Asociación de Granos de Ucrania tiene un plan para exportar cereales a través de Europa. Y es que lo puede hacer, o el plan es que lo haga a través precisamente del Danubio. Pero hay varios problemas, no todo es tan sencillo porque si no se habría hecho antes, básicamente, y no se habría intentado llegar a un acuerdo con Rusia que podía peligrar en cualquier momento. ¿Qué problemas tenemos encima de la mesa? Bueno, pues que se podría exportar menos grano, de esta manera, por ejemplo, que sería además más costoso, más caro, y que además llevaría más tiempo hacerlo. Es verdad que ya a principios de 2022, cuando comienza la guerra, la Unión Europea es consciente de que esto puede ocurrir y entonces prepara un plan para distribuir grano ucraniano si no se puede mandar a través del Mar Negro. Lo que decían aquí era que el grano podía transportarse a través de la frontera de Ucrania con Polonia y que podía llevarse a puertos del Mar Báltico o del puerto rumano de Constantia. Claro, sin embargo, los ferrocarriles de Ucrania tienen un ancho distinto al del resto de Europa, lo que significa que cada tren cargado luego debe transferirse a otro grupo de vagones en la frontera. Tiene que haber un cambio, no puede ser el mismo tren que vaya desde Ucrania hasta un país, otro país europeo en este caso. Además, la red ferroviaria de Europa del Este no tiene capacidad para transportar ni siquiera los volúmenes relativamente bajos de cereales que exportaba Ucrania anteriormente por tierra. Y ya les hemos dicho, la mayor parte de ese grano salía por el mar, salía por el Mar Negro. Si encima ya no estaban muy acostumbrados a exportar por tierra y ahora todo ese grano que se exportaba por mar se tiene también que hacer por ahí, hay muchas dificultades que ponen de manifiesto que esto es posible que no sea tan sencillo. Eso sí, recalcarles los datos que ya les hemos dado. Recuerden, Ucrania efectivamente es un país muy importante respecto a exportación de grano, exportación de maíz, exportación de trigo, exportación sobre todo de aceite de girasol, exportación de harina de girasol. Por eso sí, el acuerdo del Mar Negro, sobre todo lo que ha ayudado a exportar es trigo y harina, algo en lo que no éramos tan dependientes de Ucrania. Claro que hay que tener en cuenta que esto también lo producía Rusia y que de Rusia ya saben que en Occidente estamos intentando depender un poquito menos.